Ya. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast del día de hoy, de ese programa con voz propia. El día de hoy vamos a hablar del tema violencia obstétrica, chicos. ¿Cómo están? Ahí les voy viendo que se van conectando. ¿Cómo estás, Joan? A los tiempos que te veo. ¿Qué dice Adrián? ¿Todo bien? Aquí emocionado de poder compartir un poco sobre lo que es la violencia obstétrica, miradas desde otro punto de vista y bueno, más que nada dar esa información para poder romper justo esos vacíos de información que existen en diferentes contextos sociales. Entonces, nada, emocionado de estar aquí, compartir con todos ustedes y compartir conocimiento. Chévere, el primer podcast del año referente a un tema súper importante. ¿Cómo estás, Marty? Cuéntame, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Súper bien, la verdad, muy emocionada porque siento que es un poco diferente hablar de este tema cuando estamos tres hombres y una mujer, entonces me parece interesante verlo Uh, desde esa Se perspectiva y armó. poder hablarlo. Ajá, emocionada, veamos cómo se va dando, Chévere. ajá. Sí, es súper importante igual comenzar el primer podcast del año con un tema tan importante para nuestra cultura, ¿eh? Como la violencia obstétrica. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes, a los tiempos verte. ¿Qué tal, compañeros? ¿Todo bien? Feliz aquí de poder tener esta oportunidad y pues con todo el gusto hagamos de este espacio algo entretenido y primeramente algo que ayuda a concientizar sobre esta problemática que hoy en el país es un tema complejo, ¿no? Porque de lo que hemos visto, de lo que se ha estudiado, pues vemos que em, digamos, bien o mal, se podría concebir tal vez como un tipo de problema social, pero que involucra temas legales, temas de prácticas médicas, entonces es como, digamos, es un proyecto, el tema de hacer reformas, sobre todo yo creo que ese es el principal, uno de los principales objetivos que se deben buscar hoy en día para poder Ujú. hacer de esto algo más contundente, ¿no? Porque Claro. cuando ya se pone en regla y en papeles, ya ahí se comienza a respetar más. Lamentablemente, hoy nos encontramos en un panorama donde eh, este tema del trato obstétrico ginecológico ha pasado a ser más que un derecho, a verse como un privilegio Un privilegio, y, ¿no? y claro, ese es justamente el problema, no debe ser, Claro. es un derecho, no es Debería ser algo... para todos, ¿no es cierto, chicos? ¿Qué opinan? Ajá. Sí, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy, entonces, bueno, más o menos Así cogiendo un es. poquito la batuta, pues para contextualizar a nuestros oyentes sobre de qué se va a tratar el podcast del día de hoy, pues bueno, básicamente lo que planteamos aquí es hablar de un poquito de violencia obstétrica y también hablar eh, de una iniciativa, de una ONG que busca justamente frenar y concientizar sobre el tema de violencia obstétrica. Específicamente, lo interesante de esta propuesta es que busca, digamos, permear un poco el tema constitucional y legislativo con el afán de modificar leyes y que se comience a respetar ahí sí a respetar mejor los derechos de las mujeres gestantes, tanto de las mujeres gestantes como de sus bebés. Entonces, pues bueno, Así es. eh, y pues bueno, aquí para iniciar el podcast les quería preguntar un poquito para entrar en contexto, ¿qué les parece? ¿Qué es violencia de género? Perdón, ¿qué es violencia obstétrica? Así, Bueno, Juan. me gustaría responder a eso como que la violencia obstétrica, a ver, según la OMS, eh, lo define más como un maltrato durante la atención del parto en los términos de salud. Entonces, la OMS reconoce que el maltrato incluye un comportamiento deshumanizantes, abuso físico, humillación, procedimientos médicos sin consentimiento informado, negligencias por parte de las enfermeras también, ¿no? Ujú, Y por último, o sea, y aunque suene muy
tal vez en algunos casos suene un poco desconcertante, pero la discriminación y la humillación que la mujer puede presentar, ya sea porque vaya al IES y a que vaya a una clínica. Entonces, también si hay una discriminación, inclusive por parte de médicos, estereotipos marcados por ellos, ¿no? Claro, Entonces, la etnia, la condición socioeconómica y así entre otros. Entonces, aquí yo noté algo que dice que la OMS menciona en el 2014, que el maltrato durante el parto en los establecimientos de salud constituye una violación de los derechos humanos y una barrera para lograr los más altos estándares de salud física y mental para las mujeres embarazadas. Entonces, correcto. claro, los ha visto desde ese punto de vista, para mí, lo que puedo entender y decirles es de que la violencia obstétrica no solo abarca lo que es la salud, sino que es algo multidisciplinario y lamentablemente, pues, y bueno, mejor, afortunadamente la psicología al día de hoy ha entrado en esta área de la salud, entonces podemos comenzar a tomar esas acciones, brindar esta información, psicoeducar a las personas Ujú. eh, que se puedan permitir y saber los derechos que la mujer tiene o la pareja o los embarazados tienen durante su proceso de parto, ¿verdad? Claro, durante el Sí, sí, embarazo sí, en sí. Y sí. yo les quería decir algo, chicos. Es importante también decir Sí, que Marty, dale. para los Sin miedo. oyentes es importante que todos sepamos y que seamos conscientes de que muchas mujeres no saben que están sufriendo violencia obstétrica. O sea, creo que es un tema bastante, no sé si decirlo, escondido hasta ahora, más en nuestro país, en nuestro contexto. Entonces, creo que es importante hablarlo y más bien de una manera muy amigable para que puedan llegar a entender de qué se trata. O sea, creo que la palabra violencia muchas veces la tomamos como algo súper, súper grande, que de verdad debe haber como agresión física o algo muchísimo más grave de lo que pensamos. Y a veces tratos por parte de médicos, como decía yo, enfermeras, o sea, tan, digamos, mínimos que pueden ser o muy normalizados en este país y en Latinoamérica en general, como tratos muy normalizados, que a la final no se dan cuenta que eso ya es violencia obstétrica. O sea, ajá, mucha gente no se da cuenta y muchas mujeres no lo hablan y es importante que en estos espacios podamos hacer también que esas mujeres vayan tomando conciencia y vean cómo hagan una introspección, a ver cómo fue su parto, y las futuras madres, las futuras generaciones puedan también saber qué tratos merecen y qué derechos tienen al momento de estar en un hospital, sea público o privado, ¿no? Como decía Joan, que a veces es un poco más complicado en el ámbito público, pero esperemos Sí, que vaya siendo mejor, ¿no? sí, o sea, específicamente con esto queremos también ofrecer a nuestra audiencia el hecho de abrir este espacio para poder hablar sobre esos temas, o sea, porque creo que en la juventud, creo que entre también los adultos jóvenes, es muy importante tomar estos temas en serio. Tal vez nuestras madres han sufrido de violencia obstétrica y ni siquiera lo sabemos. Entonces el momento de hablar es ahora, o sea, el momento de tomar acción es el momento de hacer las cosas. Y en este Ujú. punto quisiera saber, dentro de sus vidas, dentro de sus familias, tal vez, si ha existido violencia obstétrica, si han sufrido esto, tal vez, sus familias. Saben que me gustaría aportar, le pedí igual permiso a mi tía que me contara sobre el parto de ella y también le pedí permiso a mi señora madre que me contara su parto. Entonces, más esto como un ejercicio de comparación. Bueno, básicamente para resumirles el cuento, el parto de mi tía fue muy deshumanizante, fue muy humillante también. Ella cuenta que ella dio parto casi por violencia, dio parto por cesárea y ella no tuvo una pregunta por parte del médico, no tuvo el consentimiento tampoco, o sea, no dio su consentimiento, es decir, y ella lo que dice es que cuando ella se desmaya por el parto y demás, y ella abre los ojos, se da cuenta de que hay miles de personas, o sea, practicantes, y que estaban metiendo cuchillo. Entonces, ella se quedó en shock, o sea, a ver, sabía que estaban haciendo su bebé, pero no era de la manera en que ella quería, ya.
aparte también desde la postura, no se respetaron, cuando nació el bebé, no se le entregó a la madre, sino se lo llevaron y después de un tiempo, como a las 2, 3 horas, volvió y le presentaron el hijo. Y más allá de preguntarle cómo se encuentra, fue como un acto de transaccional de estoy aquí porque me pagan, ¿me explico? No algo por lo que estoy trayendo una vida o estoy respetando el espacio de la mujer, ni mucho y eso, para no alargarme más. Y por el otro lado, el parto de mi madre fue en una clínica y obviamente ella da a luz en una clínica debido a lo siguiente. Ella menciona que en los chequeos que ella tenía que ir, varios de ellos fueron innecesarios, menciona mi mamá, y ella decide dar parto en una clínica, ya que cuando ella estaba en nuestros chequeos, ella escuchaba a las demás compañeras de cuarto, ¿no? Que venían tristes, venían llorando, decían que eso en la sala parece un matadero, pura sangre. El doctor decía que no pueden gritar y que o sea, lo que dice el doctor es lo que se debe hacer y ellas gritaban de dolor, sentían full dolor. Entonces mi madre se traumó y decidió dar en una clínica. Yo también considero, sabiendo ahora que pues afortunadamente mi madre no pasó una violencia obstétrica como tal, sin embargo, pues cosas mínimas se podrían decir, por ejemplo, esto del bebé, se le entregó unos minutos y luego lo tuvieron que devolver. Por ejemplo, ella fue un parto en cesárea, pero no por que el médico lo decidiera, sino porque ya era una situación de riesgo. Lo que no se respetó más ahí fue que no firmaron un consentimiento sobre, o sea, no se explicó, y también la parte en la postura, o sea, bien sabemos, o tal vez lo aprendamos ahorita, pero hasta donde yo sé, la postura influye también en cómo da el parto la madre en un hospital, es decir, la postura que se tiene, que es estar acostada y que el doctor tenga la vista panorámica para intervenir de manera profesional, es una postura que se adaptó para el doctor, o sea, para el médico, más no, y por comodidad, pero más no por salud. Eso se podría decir, entonces esto baja. Súper, Joan. Gracias Gracias. por Ujú. compartir tu experiencia, sí, porque es súper valioso. Y también Juan nos va a comentar su experiencia también, ¿no es cierto, Juan? Cuéntanos. Veo tu mano Sí, levantada. no, más bien desde este punto me gustaría, como si me dan permiso, comentar unas cosas que creo que vale la pena rescatar del caso de al menos de lo que nos cuenta Joan. Entonces, desde esta perspectiva, creo que alguien está con el micrófono abierto y se está grabando mi voz 2 veces. Eso, No, gracias. sí se te escucha bien. Ahí sí. Ujú. Ya, bueno, como decía, perdón, bueno, desde este punto de vista como que es importante también tomar en cuenta que la violencia obstétrica también es entendida como un tipo de violencia de género, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva sí es como interesante ver de dónde nace esto y por qué se le podría entender como violencia de género, ¿ya? Pues para esto, bueno, les traje una pequeña cita más o menos, que bueno, básicamente la violencia de género nace, digamos, se circunscribe por ser de origen histórico, social y cultural, partiendo desde un paradigma tradicionalista. ¿A qué me refiero con esto? Que es como, podría decirse como de costumbre, no quiero decirlo así porque creo que le quita un poco de seriedad al asunto, pero se podría decir que es como un montón de prácticas de cómo se hacía al principio, es como se hace ahora, y bien o mal, digamos, el condicionamiento que te da cómo tú iniciaste unas prácticas a cómo las vives hoy en día es inevitable de decir que no se da. Por ejemplo, más o menos para entrar un poquito en contexto, podríamos decir que la violencia obstétrica comienza a surgir a partir del siglo XIX. Se comienza a dar, por así decirlo, desde que la medicina es tomada en cuenta como el saber hegemónico para tratar los embarazos y también el parto de las mujeres. Entonces, desde esta perspectiva, es como interesante tomar en cuenta que, primero que nada, en ese entonces,
la medicina o la institución médica estaba principalmente constituida por hombres y también que había una fuerte influencia de las percepciones culturales tradicionalistas y también de las percepciones religiosas que se tenían en ese entonces. Entonces, también recae un poco, y también partiendo del tema de que las ciencias médicas, de cierta manera, en un punto de la historia fueron únicamente parte de, digamos, solamente las personas de la iglesia eran quienes podían estudiar medicina. Entonces, digamos que desde este entonces la medicina parte no únicamente como una ciencia libre de sesgo, sino que también nace con las percepciones de ese entonces. Entonces, claro está que, bien o mal, estas percepciones, es curioso, como nace un evento o un cambio de paradigma, en este caso de la medicina como ciencia que se encarga del embarazo y el parto, eh, al día de hoy, digamos, las prácticas de hace bastante tiempo atrás se siguen utilizando hoy en día, ¿ya? Entonces, justamente como que yo creo que ahí viene un cambio bastante, bastante fuerte que se debe hacer de mano no solo del tema de organizaciones no gubernamentales, sino también del tema de la ciencia. Y es que hoy se sabe mucho más de lo que se sabía en el siglo XIX, perdón. Entonces, claro, yo creo que Por justamente supuesto. ese cambio de paradigma no se dio totalmente. Entonces, hoy en día es como que sabemos que las prácticas del siglo XIX eran violencia obstétrica porque estaban implantadas digamos, en un saber, digamos, que era solo de hombres y que adicionalmente estaba bastante permeado por el tema de lo que en ese tiempo se constituía como la norma cultural y también social, que estaba de cierta manera permeado otra vez por el tema religioso, que también de cierta manera vea el tema del sufrimiento en el embarazo, exacto, de castigo que es lo que sufre la mujer por tener Cualquier mala relaciones práctica sexuales. así sexual. Entonces, más o menos Claro, como para darles contexto de dónde surge la súper. violencia obstétrica y desde cuándo se comienza a dar, se hace en ese cambio de paradigma que se hace sumamente brusco. Y claro, o sea, también dentro de esto como que se les desplaza, se les expropia a las parteras, digamos, el saber o se les discrimina por su saber. Y claro, o sea, otra vez como que caemos en lo mismo de que únicamente el médico es el que sabe. Y claro, a raíz de esto también se da el tema de que la sobremedicalización y de ver es como que el protagonista o la protagonista del embarazo deja de ser la madre gestante y pasa a ser de la madre gestante a ser las ciencias médicas. Y la madre gestante Claro. pasa a ser únicamente un elemento digamos, de ese procedimiento médico, cuando en realidad hoy por hoy sabemos que, bueno, se constituye como algo mucho más importante que meramente un procedimiento médico. Pero bueno, más o menos de ahí es donde surge, digamos, esta cosificación, por así decirlo, o estas prácticas que son como hoy por hoy como o sea, se podrían considerar como violencia y violencia obstétrica, pero también es como interesante ver cómo, Es interesante saber de dónde nace, o sea, porque al fin de cuentas tú claro, puedes decirnos, Juan, que nació en el siglo XX, pero al fin de cuentas, antes de eso, igual existía. Tal vez se visibilizó en esos siglos, pero al fin de no, cuentas ha sido algo que siempre ha estado presente. si sabes cuándo se comienza a hablar de violencia, bueno, se ha hablado de violencia obstétrica desde mucho tiempo atrás. Pero, ¿sabes cuándo se reconoce como algo, entre comillas, bueno, o sea, cuándo se le reconoce legalmente? Es en el 2007 en la legislación venezolana. Como Esto violencia se da obstétrica. en los movimientos feministas de ese entonces, ahí se comienza a hablar de violencia obstétrica
porque, digamos, estos postulados feministas comenzaban a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, y a raíz de esto, en Venezuela, en el 2007, se consolida la violencia obstétrica, digamos, dentro de la Constitución venezolana. Entonces es como bastante interesante. Violencia. Esta es la primera legislación que comienza a reconocer a la violencia obstétrica como violencia obstétrica. Entonces, bueno, ese también es un dato curioso que les tenía preparados y pues bueno, para no cortarles la viada, pues si quieren alguien más compartir un poco de su experiencia en lo personal, eh, no sé de mi familia si es que alguien ha sufrido de violencia obstétrica, pero ahí les dejo a ustedes si es que quieren compartir algo al respecto. Claro, con lo que nos comentabas, creo que dejas bastante claro lo que es violencia obstétrica, Juan, y me parece bastante importante que todas las personas que también se conectan a esta transmisión se den cuenta de lo que está pasando dentro del país y cómo en Latinoamérica también la cultura también ha reforzado esas creencias. Tal vez, Marty, tú alguna experiencia o tal vez contenidos referentes. Más que nada, y creo que como para ya darle un algo más concreto a esto, también hablar de un tema súper importante que creo que nos estamos olvidando, más que hablarlo y discutirlo, más bien como mencionarlo, y es importante saber que justo ahora los médicos se centran mucho en que todos quieren que los partos, como hablaba Joan, sean cesárea, ¿no? O sea, que muchas veces los partos naturales deberían ser más, son más bien lo más óptimo para una mujer, porque naturalmente estamos creadas para dar un parto natural. Y ahora como que, no sé, los médicos también por falta de tiempo, por calendarios muy llenos, como que solo deciden, porque claro, una cesárea es como ya programada, ya puedes como que decir a las 3 tengo esta cesárea, a las 4 esta cesárea, pero ¿qué están haciendo? Están haciendo que algo que se debería dar natural sea como forzado. Y desde ahí empieza todo. Imagínense, yo he oído muchas de mis primas que se han embarazado, de mi familia, la mayoría dieron a luz por cesárea. O sea, la mayoría, es muy raro que aquí en Ecuador al menos escuches que alguien de parto natural. Normalmente ya se planifican estas cesáreas y es bastante triste porque deberíamos como normalizar el que, claro, si la persona, si la madre ni el bebé están en riesgo, pues sería lo óptimo. Y como hablaban ustedes también, chicos, de la posición, como hablaba Joan, la posición, el ambiente, como decía que su mamá creo que estaba en una habitación con un montón de señoras más, de madres ahí a punto de dar a luz. O sea, imagínense todas gritando, todas ahí sufriendo, con dolor. No creo que sea un ambiente óptimo para una madre para que nazca su bebé. Entonces yo creo que desde ahí empieza como de ir preparando también no sé, el lugar donde se va a dar a luz, ¿no? O sea, como el clima, incluso que estés calientita, que estés con los seres queridos, como decía John, que no haya un montón de médicos, de estudiantes ahí aprendiendo, yo sé que es necesario, pero creo que tener un poco más de tacto y un poco más de empatía ayudaría mucho a que este tipo de violencia y que las madres se sientan mejor, ¿no? O sea, y creo que ahora lo hablamos para las generaciones del futuro más que para porque ya fueron, ¿no? Y las repercusiones van a estar ahí, porque no es solo que la violencia obstétrica se da y afecta a la madre, también afecta al bebé, y aunque no lo crean, hasta grandes tenemos, o sea, nos afecta un montón, como nuestra madre, desde el momento que nos concibe, pasa su embarazo, cómo da el parto. Entonces creo que eso es importante. John, no sé qué tienes que decir al respecto, dímelo. Yeah. ¿Aló? No se te John. escucha, Joan. Creo que YouTube te Ahí silenció. se me debe escuchar. Ahí Sí, se me sí, te escucharon. escucho. Sí. Que yo digo que completamente de acuerdo. La verdad, creo que es algo que se debería comenzar a respetar más a la mujer, ¿no? Porque al final del día, viéndolo desde una manera más holística, podría decirse, están generando vida dentro de ellas. Y aquí hay algo que me llamó bastante la atención, es que si bien es cierto, estos derechos no son tan respetados que poseen, o sea, que poseen las mujeres,
que entre ellos es el derecho a la vida, ¿no? Entonces este derecho implica que todas las personas disfruten de su ciclo existencial sin interrupciones de agentes externos, ya que el Estado debe respetar la existencia humana, en el deber negativo de evitar su privación y en el deber positivo de proteger y garantizar la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Además, también con todo lo que mencionamos y con estas experiencias, también ¿cómo es? Se vulnerable, la mujer Se se ve vulnerabiliza. vulnerable, ajá, ante su derecho sobre la integridad personal, que es considerada en múltiples factores, es decir, en la manera física, en la manera psicológica y en la parte moral también. Entonces, estas afecciones a este derecho generan inestabilidad en cualquiera de sus Importantes. aristas. Exactamente. Entonces, quería mencionar eso y le doy paso a Juan, que también quiere mencionar algo. Sí, justamente, gracias, John. Ajá, ahorita aprovechando que hablamos de un poco de, digamos, los procedimientos que se dan, sobre todo los procedimientos em, quirúrgicos que se dan en el embarazo, que se pueden dar en el embarazo, sí es importante tomar en cuenta algunas consideraciones, ¿ya? Primeramente, bueno, esto es de parte de la OMS y pues bueno, la OMS, y también encontré un estudio interesante sobre eso que habla sobre el tema de los controles, que los controles que te realizas durante el embarazo tienen de alguna forma pueden tener una relación inversa con el tema de que puedas tener algún tipo de violencia obstétrica referente al tema de el consentimiento informado y el tipo de procedimientos que se van a realizar, ¿ya? Entonces, para este punto sí creo que es importante. Bueno, primero que nada, la OMS recomienda que para un embarazo sin complicaciones se den ocho controles durante el embarazo, ¿ya? Me parece que eso es por trimestres, el del primer trimestre, en el primer trimestre se hace solamente uno para confirmar el embarazo. Y bueno, el resto de controles se dividen a lo largo del periodo, divididos en el segundo y tercer trimestre, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Dice que, claro, hay dos formas de recibir violencia obstétrica en las instituciones de salud por no ir a los controles que se te hace, que recomienda la OMS, ¿ya? Uno de estos es que justamente cuando tú llegas a dar a luz, no se te pudo dar todo este background de conocimiento que se da sobre los procedimientos y por ende no puedes dar tu consentimiento informado, ¿ya? Porque claro, cuando yo ya llego a la clínica para dar a luz, si es que no me he hecho los controles previamente, no me informaron, no tuvieron la oportunidad de informarme. Entonces, sí es como importante, digamos, hay una relación como factor protector de los controles con el tema de sufrir violencia obstétrica a causa de procedimientos de los cuales no me han informado, pero se dan justamente porque, primero que nada, el procedimiento se da de a- eh, usando palabras, digamos, un poco burdas, se da de manera espontánea y no hay el momento propicio para tú poder capacitar sobre los procedimientos que se van a realizar o que se pueden realizar en caso de alguna complicación. Y pues bueno, el segundo, ya te doy la palabra después de esto, John, dame un ratito. El segundo factor que, digamos, puede incidir de cierta manera en el tema de sufrir violencia obstétrica a causa de no hacer los procedimientos es que contamos con un personal de salud, digamos, que tiende a culpabilizar a las mujeres gestantes por no realizarse los procedimientos previos, ¿ya? Porque lo consideran como irresponsable. Si bien o mal el embarazo es un proceso natural, pueden surgir, no digo que siempre surjan, pero pueden surgir complicaciones que en caso de no haber como
tenido algo previo, alguna previsión, pueden complicar mucho el embarazo. Y esto también se concibe en los médicos como un tipo de riesgo psicosocial, ¿ya? Y como sabemos, los riesgos psicosociales en el trabajo aumentan el estrés, disminuyen la capacidad de hacer algo del procedimiento y pues claro, esto también ha acumulado las extenuantes horas que tienen que trabajar el servicio de salud, complica aún más la cosa. Entonces, digamos, el paradigma también llega a permear esos, digamos, las reformas laborales igual que tienen los médicos, porque no es lo mismo Está atender todo un mal. embarazo al día que atender 4 o 5. Y peor, 4 o 5 complicados. Y peor, 4 o 5 complicados de los cuales no tienes historia clínica y no sabes qué hacer al respecto. Entonces, sí es como, creo que también un dato interesante, algo que a mí me parece, ya va desde mi percepción, pero no creo que la solución sea pelearse con el sistema médico. Por el contrario, más bien hay que tratar de persuadir o si quieren obligar que los establecimientos médicos usen estos conocimientos acerca de psicología perinatal en sus procedimientos para hacer no solo del embarazo algo seguro, sino también del embarazo algo que sea reconfortante para la madre y que no produzca algún tipo de estrés postraumático, que como vimos ya, claro que tiene la capacidad de ser un evento traumático cuando no debería serlo, porque el embarazo no es una patología, es algo natural. Pero bueno, volviendo a este punto, cabe recalcar otra relación que existe, es que Ya dale, Joan. justamente, Ya pregunta, ya. perdón, justamente, Ya, acabo con esta idea y ya termino. Justamente, digamos, las mujeres que provienen de estratos socioeconómicos bajos, que cuentan con poca escolaridad y son, digamos, las que tienen más propensión a vivir este tipo de tratos y esto también se va relacionado con el tema de los controles, ¿ya? Con esta idea termino y pues dale yo. Sí, bastante, o sea, yo comparto bastante. Entonces, hablamos sobre lo que es el procedimiento, hablamos sobre capacitaciones, ¿verdad? Hablamos sobre legislaciones y la pregunta que yo tenía y me surgió en base a todo esto es que cuando existe la pérdida de un bebé y no se sigue un protocolo los funcionarios por parte de la salud no están realmente o están capacitados o no están capacitados para brindar esta noticia hacia los padres y también preguntar si es que eso al decirlo o de la manera en como lo diga, de manera como soltar una bomba o de decirlo de manera pacífica, con tranquilidad y pudiendo explicar si entraría en ser parte de violencia obstétrica o no. a ver, yo quiero preguntarles, si tú como profesional, como médico, eres empático para dar una respuesta, ¿creen que es algo competente ser empático? ¿Qué opinan, sí o no? Por supuesto. Ya, Creo que es entonces estamos, básico, ¿no? Ajá. ya, entonces el momento de dar una respuesta, Joan, en este punto, si tú te preparas para poder soltar esa bomba que puede ser negativa para una familia de una manera empática, creo que estás siendo competente. ¿Qué opinas, Juan? No hay perdón, es que ya se hizo de noche. En serio, no Sí, o me sea, digas. justamente existen protocolos para dar este tipo de noticias como el Spikes, que son bastante útiles, ¿no? Pero yo sí creo que todo esto nace principalmente desde el tema de la empatía, porque claro, o sea, podemos tener todos los protocolos del mundo, podemos estar capacitados, pero si no tenemos la competencia, difícilmente se va a dar como el procedimiento de manera adecuada, ¿ya? Esto a Pues, breves rasgos como algo súper general en el tema de dar este tipo de noticias, creo que deben ser deben ser una de las noticias más duras que debes dar a una persona, entonces, y claro, más aún cuando se está esperando y hay toda esa ilusión por parte de la madre y la familia
del nuevo bebé. Entonces, o sea, es otro de los problemas con el sistema de salud, que no necesariamente aquellos profesionales que se dedican al tema de la medicina, de la Ginecólogo obstétrica. ginecología y la obstetricia están necesariamente capacitados para dar este tipo de noticias, ¿ya? O necesariamente preparados para dar este tipo de noticias. Que no es, o sea, no es como que parte de sus competencias aprender esto, pero debería ser súper importante, pues, O porque sea, a mí me tienen un parece que reflejo súper fuerte, sí debería obvio, ser algo central, por porque, supuesto. y no solo para este tipo, otra vez yéndome un poco por las tangentes, medicina es como algo sumamente personal, estás tratando con personas directamente, entonces eh, dicho de una forma un poco, el servicio al cliente que debes proporcionar en este tipo de espacios debe ser de primera calidad, no puede ser, no puede Claro, por bajar supuesto. estándares para nada. Es que, por ejemplo, todo esto tiene que ver mucho con los códigos deontológicos, con la ética que también manejamos como profesionales. Y creo que este precedente, el hablar el día de hoy de ese tema, creo que ha sido bastante importante. Creo que el programa que nosotros también tomamos en cuenta para que esto se lleve a cabo, como Juan nos acaba de mencionar, que se cumpla el protocolo, la serie de pasos, de empatía para poder desarrollar este proceso y no caer en la violencia obstétrica es súper importante. Para el próximo igual podcast plantearemos diferentes estrategias con las cuales podamos contar en este plano cultural ecuatoriano. Y también quiero en este punto abrir un espacio para que cada uno de nosotros pueda generar una reflexión en la cual podamos también a nuestro público expresar qué opinamos de este podcast que tuvimos el día de hoy, qué nos Correcto. llevamos, qué les queremos decir, porque como les dije, o sea, mucha gente joven puede decir un podcast de violencia obstétrica que aburrido, por ejemplo, pero ¿qué les queremos decir? O sea, ¿es importante, no es importante? ¿Por qué es importante? ¿Qué les queremos dejar, chicos? ¿Quién quiere comenzar? Yo podría decir que es importante, ya que el conocimiento compartido siempre va a beneficiar no solo a uno, sino a todos. Entonces, si el conocimiento es compartido y es llegado, se puede comenzar a mitigar o se puede comenzar a dar ese cambio cuando la persona tiene el conocimiento. Y más aún, cuando se le da la cara a la situación, se genera valor. Entonces, creo que se ha estado viniendo de eso poco a poco y eso podría ser mi aporte. Súper, gracias, Joan. Joan Reynoso, el brother del podcast. ¿Quién más? ¿Quién quiere seguir? Yo creo que más que nada hablar de que a las próximas madres, futuras madres de las futuras generaciones, pues dejarles sembradita esa semilla de ver cómo debería ser un parto humanizado, cómo, cuáles serían sus derechos, cómo deberían, cómo se merece una mujer, pues tener el ambiente adecuado, los médicos, los profesionales adecuados y nada más que eso, ser conciencia, porque yo creo que es lo más importante de hablar desde las generaciones chiquititas, de ahora, desde las niñas, que vayan sabiendo cómo es esto, y pues para que en un futuro, en unos años, pues cada vez ellas hablen con sus amigas, ellas hablen con sus primas, esto se vaya difundiendo de una mejor manera, y pues es la única manera que yo le encuentro para hablar del tema sin que sea un tabú, ¿no? Porque a veces no se habla mucho de esto. Entonces, nada, por mí, ese sería el aporte de este podcast. Súper. Juan, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos puedes decir, hermano querido? Bueno, o sea, primeramente, claro, o sea, esta es una problemática, o sea, es bastante bueno que ya se esté hablando más de esto, hay que hacer bastantes cambios todavía, o sea, esto está en carne viva, esto todavía no se cierra y pues hay que hacer mucho trabajo académico, mucho trabajo interdisciplinario para hacer estos temas y pues claro, o sea, sí va a ser como bastante necesario que tarde o temprano estos temas lleguen a temas constitucionales o legislativos, porque ahí ya ahí se comienza a respetar a rajatablas, ¿ya? Esto no puede quedarse entre un tema de no, es que son buenas prácticas, sí son buenas prácticas, pero también son un derecho, entonces, justamente es algo ahí, igual, no sé, vemos que la violencia obstétrica también viola algunos temas de tratados internacionales como la Declaración de Derechos Humanos, viola diversas cosas desde ese punto de vista
y qué implica, no es únicamente la experiencia, porque yo creo que el problema es que a veces se centran mucho en la experiencia. Es necesario ver el tema más globalmente, ver que a veces un maltrato de, de, eh, eh, realizado en este tipo de contextos, primero hace daño no solo a la madre y a su bebé, no solo al vínculo que van a generar y que va a ser necesario para el desarrollo de ese bebé, sino que eso también termina generando problemas sociales, termina afectando a la familia. El hecho no solo de una mala praxis, sino de dar una mala praxis, de dar mal una noticia trágica, como puede ser el tema de muerte del bebé al momento del parto, condiciona mucho la respuesta, ¿ya? Así Y, es. y antes de terminar, porque ya les veo con ganas de terminar,
terminar. ¿A Pues quién bueno, le es ves con importante. ganas de terminar? Porque verás, tenemos el Ya tiempo, de decir la Marti, ya. tenemos el tiempo ya de los 30 minutos que nos dé el canal. Hasta ahí. Yo les iba a dar mi tiempo, pero continúa nomás, Juan, yo quiero escucharte. Gracias. O sea, quería hablar un poquito, si me dan permiso, o no sé si es que quieren decir algo más. Quería hablar un poquito de cuál es el tema central del podcast, que es esta iniciativa de parte de White Ribbons Alliance. Pues bueno, no sé si Sí, estaría comenzamos chévere con que eso o quieren compartas. todavía opinar un poco más al respecto. No sé si todavía tenemos tiempo. Todavía ni opino yo. A ver, Yo ni dale su siquiera opinión y de les ahí digo voy con esta ni parte siquiera qué para pienso, cerrar un les digo. poquito. No, verás, o sea, con la propuesta que tenemos del proyecto, que, o sea, no le hemos compartido completamente, pero igual Juan ya les va a comentar. Yo les quiero decir que todo eso empieza desde la casa, o sea, si tienen el tiempo de darse para escuchar ese podcast, bacán, o sea, la gente y los jóvenes que quieren saber de lo que tiene que ver con la violencia obstétrica y cómo las mujeres también sufren en su experiencia de ser madres, no solamente dentro de su ambiente familiar, sino también como esposos, también como primos, como tíos de personas que están en esa experiencia, saber apoyar. Y en este espacio creo que nos hemos dado cuenta de que tanto Juan, tanto Marty, tanto Joan hemos tenido conocimientos de lo que en realidad está pasando en Ecuador, pero con el programa que tenemos, y les voy ahorita a comentar, Juan, un poquito como cierre del podcast, hacer match, el que esas necesidades también se pueden ver reflejadas dentro de un protocolo de intervención. Entonces, creo que con esas palabras, Juan, puedes también hacer énfasis en el programa que tenemos. Por supuesto, ahorita voy con ello, dame un minutito, por favor. Bueno, el programa, bueno, esto es una iniciativa de parte de White Ribbon Alliance. Bueno, White Ribbon Alliance es una ONG que se fundó en 1999 con la misión de que justamente se respeten estos derechos de las mujeres en labor de parto, gestantes, de igual manera. Promoviendo, digamos, este tipo de buenas prácticas, tanto digamos, movilizaciones comunitarias, también movilizaciones que implican al gobierno, actores globales, para que finalmente aboguen por políticas y prácticas que prioricen la salud materna, ¿ok? Básicamente, esto es White Ribbon Alliance. Me parece que están en más de 20 países, entre ellos los más cercanos es Argentina y México, que han usado sus propuestas para hacer algunas modificaciones legislativas para concebir a la violencia obstétrica como un delito y de igual manera promover que se den estas buenas prácticas de atención materna y de salud materna, ¿ya? Tanto para la madre como para el bebé, ¿ya? Bueno, su objetivo principalmente es defender el derecho de las mujeres gestantes recibir atención digna y respetuosa durante el embarazo, el parto y el posparto, y sobre todo eliminar la violencia obstétrica en los establecimientos de salud. Bueno, la iniciativa que nosotros les traemos el día de hoy de White Ribbon Alliance eh, se llama Respectful Maternity Care, y bueno, básicamente, ¿en qué consiste esta iniciativa? Eh, es un conjunto de derechos que se deben respetar, de derechos de la maternidad, tanto de la madre como del bebé, puesto para nosotros, ¿ya? Entonces, básicamente, su carta es una carta de atención materna respetuosa, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta carta es una estrategia de socialización de buenas prácticas que están comprobadas y sirven para justamente brindar una atención materna respetuosa, de calidad y sobre todo, digamos, que se deje de concebir al parto y al embarazo como eh, patologizar este tipo de sucesos y verlo más desde un lado más humanista, que respete más los derechos humanos. Bueno, son 10, digamos, 10 derechos que se postulan en esta carta. Primero es, toda persona tiene derecho a vivir libre de sufrir daños o malos tratos. El segundo es, toda persona tiene derecho a la información, al consentimiento informado y al respeto de sus decisiones y preferencias, incluido tener una compañía de su elección durante la atención de salud materna y a rechazar procedimientos médicos. El tercero es, toda persona tiene derecho a la privacidad y a la confidencialidad, justamente para evitar, digamos, que esto sea visto como un procedimiento médico y que
se cosifica bastante, ¿no? Como Joan nos contaba, el tema de desmayarse en pleno parto, despertarse y ver ahí a un montón de extraños metiendo cuchillos, obviamente a cualquiera le va a impactar. Entonces, justamente ese tipo de cosas pretende esta carta de eliminar. Adicionalmente, la cuarta consideración es que con el nacimiento se reconoce la personalidad legal del recién nacido y del recién nacido o recién nacida y tiene derecho a un trato digno y respetuoso. El quinto es: toda persona tiene derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la atención de salud equitativa. El sexto es: toda persona tiene derecho a recibir atención de salud y derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud. Toda persona tiene derecho a la libertad, a la autonomía, a la libre determinación y a ser libre de detenciones arbitrarias. La octava dice: todo niño o niña tiene derecho a estar con sus padres, madres o tutores. Y pues bueno, finalizamos con: todo niño o niña tiene derecho a una identidad y nacionalidad desde el nacimiento. A breves rasgos, bueno, la carta es un poquito más extensa, pero lo que busca básicamente es una estrategia de socialización con el afán de llegar a sectores comunitarios, públicos, sociales y finalmente gubernamentales, con el afán de modificar este tipo de modificar la legislación, la constitución e implementar temas de salud materna en sus postulados. Bueno, esa es la iniciativa que nosotros les traemos. Ahí sí, no sé, chicos, y no sé si tienen alguna observación, algo que les gustaría comentar al respecto. Sí, nuevamente decirles a todo el público que tengan en cuenta que eso es importante, sí. O sea, es bastante chévere tomar en cuenta de que esas necesidades son a partir de la realidad nacional, así. Entonces, todo lo que nos acaba de mencionar Juan son criterios en los cuales, si es que nosotros no tomamos en cuenta que un niño también tiene derechos al momento de nacer, tanto como la madre, tanto como los padres, tanto como la familia, estamos también violando un montón de circunstancias que no promueven cambios dentro de la sociedad. Y como les había dicho, o sea, si es que nosotros no tenemos dentro de la estructura familiar un cambio transgeneracional, va a ser bastante difícil poder promover un movimiento, una movilización de cambio de ideas. Entonces, creo que ha sido bastante importante este tiempo. Creo que no tenemos tantos podcasts para hablar de tantas temáticas tan importantes porque siempre conversamos sobre temáticas nacionales, etc., etc., pero la salud dentro de la experiencia de ser madres, creo que es muy importante, chicos. Es lo que yo les puedo decir. Después, para que nos digan algo ustedes también, Marty, Joan, y para terminar este tiempo, igual ustedes saben que eso se queda en YouTube y lo pueden reproducir cada tiempo que ustedes lo quieran. Sí, chicos, gracias por su tiempo igual y por haberse abierto a hablar de este tema. Les agradezco un montón porque como hombres me parece una iniciativa espectacular que lo hagan. Muchas gracias y nada, chicos, también que gracias por este podcast. Espero que lo escuchen nuestros oyentes las veces que quieran, como dijo Adrián. Y nada, creo que eso, ¿no? Súper. De mi parte, igual Perdón. agradecerles por el espacio, el tiempo que se dan para escuchar y más que nada, yo me quedaría con una palabra que puede ser resiliencia. En resiliencia. Chévere. Tú, Juan, ¿qué nos puedes decir? Bueno, o sea, básicamente que, o sea, todavía el camino no está trazado, hay que hacer modificaciones, hay que luchar bastante, hay que hablar de estos temas, hay que hablar de estos temas en el lado público. Yo sé que actualmente en el país estamos pasando por circunstancias sumamente caóticas, pero no es razón para hacer de menos de este tipo de cambios que son sumamente necesarios. Y pues básicamente dejarles el bichito ahí para que sigan investigando, Investigando. sigan viendo. Ujú. Este es uno de los tantos miles de iniciativas que existen, hay que seguir investigando. Y pues nada, o sea, darles las gracias a ustedes, darles las gracias por la oportunidad, de igual manera a mi universidad, por ¿Cuál darnos año? el chance ¿A cuál tu de universidad? cuña publicitaria. ¿Año qué U estás tú, hermano? Por darnos, Cuéntanos. no, eso queda para otro podcast que tengo algo ahí preparado. Uh, Uh, tengo algo ahí preparado. No, broma nomás es, pero bueno, o sea, más que nada darles las gracias y pues espero poder seguir colaborando con ustedes en el futuro. No, sí, gracias. También gracias, eres parte de ese chicos. equipo, Juan. Inauguraste el team. Gracias, chicos. Una linda tarde y nos vemos en el próximo Igual. podcast. Adiós. Chan, chan, chan. Adiós. Ahí viene la canción. Chan, 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 chan. Chao. Sí.